Garfield es una caricatura inspirada en el gato naranja de las tiras cómicas Garfield, con la diferencia de que Garfield es mucho peor. Su nombre es una combinación entre la palabra Gore y Garfield. La primera aparición de Garfield fue en 2013, cuando un fan de Garfield hizo un cómic cuya trama se suponía debería ser graciosa. En el cómic, John ve su casa de un aspecto extraño, hasta que llega a la cocina y se da cuenta de que Garfield se había comido toda la casa y sus muebles. Aunque el cómic debía dar risa, muchos se perturbaron con el aspecto final de Garfield. Desde ahí, muchos dibujaron en Reddit sus versiones de personaje. Luego la página ficticia SCP hizo una entrada llamada SCP-3166, en la que se contaba sobre una entidad con la forma de Garfield. Su piel estaba hecha de piel de gatos reales y se manifestaba cuando la recepción de la franquicia de Garfield entraba en declive. Tras tantos dibujos, un usuario de Reddit publicó versiones más aún monstruosas del gato, mostrando su cabeza extremadamente deforme y su cuerpo cambiaba constantemente en las ilustraciones. Podía ser un gusano, una araña, ambas cosas, e incluso podría ser una cabeza con alas. Cada ilustración venía acompañada de textos como "Quiero lasaña" o "Las balas no funcionan". Luego de una supuesta historia de un juego aterrador de Garfield, el canal de YouTube Lumpy Touch hizo una animación con el monstruo que relataba todos los acontecimientos del supuesto juego aterrador para la Game Boy, acompañada de los diseños de Reddit del usuario antes mencionado. Tras la animación, el mismo canal hizo otra animación titulada Gorefield. En esta se ve a Odie caminando feliz, mientras el gato deforme y monstruoso lo seguía. Aquí se dio a conocer por primera vez el nombre del personaje, Gorefield. El origen. Aunque realmente el origen de Gorefield ya fue contado como algo que los fans hicieron para arruinar a Garfield, en el universo de esta criatura no se sabe cómo se originó. Algunos piensan que Gorefield es Garfield, el cual mutó tras un experimento. Otros dicen que Garfield siempre fue ese monstruo y que tras quedar sin lasaña, enloqueció y se hizo malvado. Meses después de la animación de Lumpy Touch, fue sacado un juego modo píxeles llamado Lasaña Boy. En este, se juega con un repartidor de lasaña que es capturado por el gato monstruoso, tras hacer que el piano le caiga encima. El resto del juego solo es hacer lo mismo con monstruos que no tienen nada de importancia en el juego. En un momento del juego se llegará con un científico que le contará al repartidor que ordenó la lasaña para calmar a su gato, que cada vez que no tenga lasaña por mucho tiempo se hará monstruoso. Al final el científico muere por una de sus creaciones y el repartidor sale del laboratorio. Se presume que a partir de ahí, Gorefield escapó y terminó en casa de John, donde sería adoptado. En los hechos reales, antes de las apariciones de Gorefield antes mencionado, el personaje llamado Kirby Garfield y algunas apariciones sobresalen de las otras ya mencionadas. Una de esas se trata de los misteriosos teléfonos de Garfield que se encontraban tirados en diferentes playas de Francia. Otra de ellas sería la tira cómica que Jim Davis creó para la Noche de Brujas, en la que se ve a Garfield solo en su casa abandonada, y que todo lo vivido con John y Odie fue nada más una alucinación del gato que pasaba hambre. Otra aparición destacada del personaje se trata del canal de YouTube Lasaña Cat, el cual se dedica a mostrar una versión actuada de las tiras cómicas de Garfield que solían aparecer en los periódicos antes de la salida de la serie de Garfield. Al final de cada actuación se muestra la tira cómica original y de inmediato comienza un video musical con imágenes sangrientas, bizarras y grotescas, casi tan parecido a los videos de Don't Hug Me I'm Scared. Pero de todas estas apariciones, la más destacada es el juego de Garfield para la Game Boy que nunca vio la luz. El juego de Garfield de la Game Boy es la primera vez que Gorefield aparece oficialmente. En el juego se comienza con un edificio, el Instituto Muncie para enfermos mentales. Quien jugaba el juego solo tenía permitido elegir la puerta del medio del pasillo, que salía a continuación. Y luego de elegir la puerta, Lyman, el antiguo dueño de Odie, según quien jugó el juego, él no conocía quién era. No paraba de gritar sobre que algo malo pasaría. En la pared de la habitación alcolchonada, en donde estaba Lyman, se leían las frases "Quiero lasaña", "Las balas no funcionan" y por último, una cabeza de gato con alas de murciélago. Luego de que la pantalla se ponga en negro, un Garfield mutante lanza un screamer en la pantalla. Luego se ve que está en casa de John y Odie miraba feliz por la ventana cuando un gusano con dientes aparece por detrás atacándolo. Tras unos segundos de pantalla en negro, John aparece escondido tras el televisor y una versión de Garfield monstruosa le dice que lo podía oler. John sale corriendo y se encuentra con Liz, quien decía que si recolectaban huesos podrían hacer una vacuna para Odie. No era tarde para salvarlo. Tras recoger los huesos, el Garfield mutante vuelve y le dice a John que quiere lasaña. John vuelve a correr y se encuentra con Herman, quien trabaja para el gobierno y que necesitaba una muestra de sangre de Garfield.
John le dispara a Garfield en el ojo y él aparece diciendo que las balas no funcionan con él. Tras volver a correr, Garfield se disfraza de un gato inofensivo, pero John no tarda en darse cuenta que era el Garfield monstruo. John le arroja gasolina encima, pero Garfield le arranca la mano. John usa luego la vela para quemar a Garfield y todo acaba por explotar. John sale de los escombros demacrado, junto a Garfield monstruoso, quien dice que el mundo se acabaría. Tras los créditos, una bomba cae sobre Garfield y John, pero fue inútil, ambos sobrevivieron. Tras un sonido de latido, Garfield dice que mantendría a John a salvo. La cabeza de Garfield al final sale volando con alas de murciélago. Tras el final del juego, el jugador de la historia dice que apenas recuerda haber jugado 10 minutos, pero la pantalla y el reloj decían que habían pasado casi 2 horas después de comenzar a jugar. Tras la historia contada sobre el juego perdido de Garfield, Don't Be Touched se basó en esa historia y en las ilustraciones de Reddit para crear la conocida animación en pixel art.